Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal Baraka TV, que es el canal de YouTube de la Escuela Baraka de Astrología y Tarot. Vamos a inaugurar una nueva sección, por así decirle, que se llama reacciones, que eso es algo que está muy de moda. También podríamos decirle que es un análisis o una crítica analítica sobre algunos videos. Me parece muy interesante tomar material que hicieron otras personas interesante y analizarlo y ver qué cosas dicen, analizarlas y qué cosas no dicen y también profundizar en ello. El video que vamos a agarrar hoy es un video que se llama Astrología. ¿Por qué nos sirve para entender el mundo actual? Un video de un canal que se llama Un Mundo Inmenso. Vamos a ver qué es lo que dice, qué es lo que nos dice. Me parece muy interesante que un canal relativamente importante como es este, con muchos seguidores, con muchas vistas, 1.340.000 vistas, tiene este video, por ejemplo, muchas vistas. Interesante para los astrólogos analizar de qué están hablando y tener en cuenta que los astrólogos, como parte de nuestro oficio, además de intentar estudiar y ser buenos astrólogos y astrólogas, es importante también defender a la astrología de ciertas críticas o de algunas nociones que son equivocadas. Bueno, vamos a ver el video y arrancamos. Bien. Play. Astrología hoy. En los últimos años ha vuelto a aumentar el interés por la astrología, sobre todo entre los jóvenes. Muy bien. En los últimos años ha vuelto... Está bien, es verdad eso. Capaz no está dejando claro de qué se trata los últimos años, un poco como abstracto, los últimos años de la humanidad. La humanidad hace miles de años está, o sea, ¿qué últimos años? ¿Qué son? ¿Los últimos 100 años? ¿Los últimos 20? Pero bueno, es verdad lo que dicen. Cada vez vemos más astrólogos famosos tanto en las redes como en la televisión. Sí. Pero, ¿por qué para algunos en realidad se trata de una pseudociencia y carece de valor? Bueno, acá... ¿Por qué para algunos se trata de una pseudociencia y carece de valor? Pseudociencia y carece de valor. Está enlazando, ligando dos palabras que no siempre son sinónimos, no quieren decir lo mismo. No, que una ciencia, que una práctica sea considerada pseudociencia no quiere decir que necesariamente carezca de valor. Por ejemplo, para muchas personas la psicología es una pseudociencia y no por eso carece de valor. O incluso para algunas personas podrían decir que la astrología es una pseudociencia, pero no carece de valor. O sea, me parece, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo con esta persona que habla en que la ciencia no es la única manera de generar conocimientos válida, ¿no? Eso lo dicen incluso ciertos científicos. Pero sigamos. El debate actual acerca de la astrología se debe a que hay cada vez más adeptos entre los jóvenes. Bien. Por eso, muchos científicos han salido al cruce y dicen que no produce conocimiento válido y que básicamente son unos charlatanes. Bueno, entonces acá está diciendo, muchos científicos, sigue la mezcla, que algo no produzca conocimientos científicos no es equiparable a que no produzca conocimientos válidos. O sea, eso mismo está estudiado en la ciencia. Y decir que alguien es un charlatán, bueno, o sea, es un resumen que está haciendo esta persona, una manera de degradar a los astrólogos. Dice que lo dicen los científicos. Vamos a ver si no es también su opinión, ¿no? Del otro lado, los astrólogos sostienen que su estudio no responde a las reglas de la ciencia actual, pero que igualmente es válido y puede ayudar a muchas personas. Bueno, sí. Veamos entonces cómo nació la astrología y qué propone. Sí. Vamos a ver. Los primeros indicios de la astrología que conocemos en Occidente son de hace casi 5.000 años. Los babilonios y los egipcios empezaron a estudiar el movimiento de los planetas y lo relacionaron con los sucesos que les ocurrían en su vida cotidiana. Perfecto. Luego, esta tradición llegó a la antigua Grecia y a Roma, lo que dio pie a los signos tal cual los conocemos hoy. Correcto. Cada uno de los 12 dioses olímpicos se correspondía con un signo. Sí, perfecto, está Al perfecto. mismo tiempo, tanto en China como en la India comenzaron estudios astrológicos. Estas tradiciones se conservan al día de hoy y también aumentaron su popularidad. Bien. Las tres coinciden en dividir en 12 grandes grupos a las personas según su fecha. Bueno, acá, como siempre en esta versión europea que nosotros tenemos de la historia, las cosas empezaron en Egipcio, ¿no? La mayoría de la sabiduría empezó en Egipto, después pasó por Grecia y después como que ya estaba en Europa. Eso
no es cierto, eso no es cierto. En verdad, para que el conocimiento de la astrología y todo lo que está diciendo él llegue a nuestros días, nos están faltando algunos años de la historia, que es todo el mundo arábigo. O sea, le está faltando la información del mundo arábigo. Sin el mundo arábigo, porque en su momento, en el oscurantismo y de la época europea, especialmente con la Inquisición, etcétera, todas estas cuestiones fueron ocultadas y muchas otras, y entonces y hubo quema de libros, pudimos recopilar un montón de información que venía de la antigüedad, tanto de Grecia como de Egipto, gracias a los árabes, a las regiones arábigas. Y eso, bueno, acá, no, como siempre pasa, ese sesgo fuerte que tenemos en Occidente sobre la tradición arábiga y sobre la tradición islámica, como gracias al islamismo, si se quiere, aunque no es la palabra exacta para definirlo, llegó un montón de cultura a nosotros. De hecho, se nutrió muchísimo la astrología de la cultura islámica, de la cultura árabe, muchísimo, y no lo está mencionando. Bueno, cabía mencionar lo que falta eso. Fecha de nacimiento, aunque luego varían en otras cuestiones. Sí. Sin embargo, la astrología no se detiene en dividir a la población en los 12 signos que conocemos, sino que es mucho más complejo. Sí, obvio, no es Se solo la basa, población. Entonces, en la carta astral. Es decir, Sí. la posición de los planetas, el Sol y la Luna según el lugar y hora exactos del nacimiento de una persona. Bueno, eso es una carta natal, no es una carta astral. La carta astral no necesariamente tiene que ser con respecto al nacimiento de una persona. Por eso la carta natal y la carta astral es cuando la persona se puede hacer, por ejemplo, se podría hacer una carta astral de este momento, del momento preciso que yo estoy haciendo este video, para ver qué influencias astrológicas tiene. Pero bueno, acá se está mezclando, se ve que capaz no sabe profundamente de astrología él, ¿no? Está hablando de algo, ya se nota que él está hablando de algo que no lo conoce en demasía, que no lo conoce profundamente, pero no importa, es válido igual, ¿no? De esta forma, primero se determina dónde estaba el Sol en relación a la Tierra cuando nació la persona. Este es el signo que en general todos conocemos. Sí. Pero después se determinan las llamadas 12 casas. Sí. Se divide el espacio en 12 ángulos y a cada uno también le corresponde un signo. Perfecto. Faltan los planetas también, ¿no? Surgen, por ejemplo, el ascendente y el descendente. Correcto. De esta forma, una persona puede ser de Libra y tener su ascendente en Géminis y su descendente en Sagitario, por dar un ejemplo. Muy bien, algo sabe. Estos son cálculos matemáticos que se hacen desde la visión geocéntrica que se tenía cuando surgió. Sin embargo, las implicancias en la personalidad o la lectura que se haga de los datos es subjetiva, es decir, depende de la visión que cada astrólogo realice sobre la carta astral de la persona. Bueno, acá no es que el geocentrismo para la astrología sigue estando vigente, no porque creamos los astrólogos, porque acá es como que hay como una especie de subestimación implícita. No es que los astrólogos creemos que el universo sigue girando, ni siquiera en su momento, no es tan así. De hecho hay algunos videos de otros canales que muestran cómo la concepción geocentrista no era tan así en la antigüedad, no es que estaban tan convencidos de que la Tierra era el centro del universo, que no nos movemos y que eran todos terraplanistas. Eso es una noción muy que no resiste el análisis histórico. Pero ¿por qué? Porque nosotros estamos en la Tierra, es que interpretamos las influencias astrológicas que nos rodean a nosotros, no que la Tierra sea el centro, sino que nosotros estamos en el centro de todo un sistema, ¿no? O sea, si yo me paro en un lugar y doy una vuelta alrededor mío, voy a ver qué es todo lo que me rodea. Y esa es la visión que tiene la astrología, y no que de repente todo gire alrededor de la Tierra. Eso es importante. Y después lo que dice de la cuestión de la subjetividad, eso es relativo, él lo está diciendo como algo tajante, ¿no? Como que el astrólogo, hay que ver la postura subjetiva del astrólogo. No es así. Hay conocimientos que son muy específicos en astrología, muy virginianos si se quiere. No es lo mismo decir que Virgo sea, en general la energía virginiana sea ordenada y la energía pisciana sea caótica, y no puede un astrólogo desde su subjetividad decir, no, pero para mí los piscianos son muy pulcros, muy ordenados y muy prolijos en su actuar y muy racionales, que para él esa es la energía pisciana. Sería incorrecto decir eso. Así que es relativo esto de la subjetividad y no lo está relativizando. Pero entonces, ¿cuál es el valor de esta disciplina? ¿Cuál es el valor?
Para los científicos, ninguna. Bueno. Es que la astrología no sigue el método científico. No es que para los científicos, bueno, ya empezamos, ¿no? No es que para los científicos no sea ninguna. Para algunos científicos no sea. Para otros, hay muchísimos científicos que son astrólogos. Einstein era astrólogo. ¿Cómo que para los científicos? ¿Einstein era astrólogo? Bueno, digamos que para el método científico esto no es válido. No es válido el método que estudia la astrología, lo que está diciendo, pero bueno, me parece que ya se está equivocando demasiado este video, como que ya es demasiado, digamos, se tilda de científico, pero es muy poco riguroso este video. Esto es, de forma resumida, realizar una pregunta, investigar, plantear una hipótesis, experimentar esa hipótesis, analizar los resultados, determinar si la hipótesis es falsa o verdadera e informar los resultados. Bueno, acá el muchacho está explicando el método científico, pero está equivocado. El método científico es, a partir de la observación, correcto, se plantea una hipótesis, pero después de plantear una hipótesis, no se acude directamente a la experimentación. Lo que se hace es plantear una hipótesis nula. O sea, justamente el método hipotético deductivo quiere decir plantear una hipótesis a partir de una observación, pero inmediatamente plantear una hipótesis que contraste, que tire abajo esa hipótesis, que la rechace. Y lo que se intenta verificar es la hipótesis nula. Si se verifica la hipótesis nula, quiere decir que la primera hipótesis era, no era verídica, no era verdadera, y entonces ahí es que ese es el método científico para ver si una hipótesis es verdadera. Se lo simplifico. A partir de una observación se genera una hipótesis. Por ejemplo, todas las nubes son blancas. Se genera una segunda hipótesis, por ejemplo, la segunda hipótesis que anule la primera, hay nubes negras, y se intenta validar esa hipótesis, o contrarrestar, o contradecir o validar esa hipótesis nula. Entonces, si se llegan a encontrar nubes negras, queda invalidada la primera. O sea que lo que se intenta en el método científico, que él no lo explica bien, es que se intenta rechazar lo que uno piensa. O sea, el científico lo que hace, por eso tiene que ser muy objetivo un científico, es tener una hipótesis, pero hacer, a través de la hipótesis nula, hacer todos sus esfuerzos para rechazar su propia hipótesis. Ese es el método hipotético deductivo, no el que él está explicando. La astrología falta un paso. Las predicciones que realiza con los resultados obtenidos. Bueno, la astrología dice que no contrasta. A ver, vamos de vuelta porque ya me está poniendo muy nervioso. La astrología no contrasta las predicciones que realiza con los resultados obtenidos. ¿Cómo que no? ¿No contrastan los astrólogos, después no ven? Esto es incorrecto. Los astrólogos, yo, por ejemplo, si de repente... Primero que no toda la astrología es predictiva. O sea que ya partimos mal de una base. Pero digo, segundo, si hacemos una predicción, después intentamos ver si se cumple esa predicción, más o menos esa predicción que estamos diciendo. Que eso no implicaría ser el método, ¿ves? Ya es un error bajo otro error. Eso no implicaría ser el método hipotético deductivo, pero sí se contrasta. Se realiza con los resultados obtenidos. Podemos ver la diferencia con la astronomía, la ciencia que estudia a los astros. Mientras que tuvieron un origen común en la antigüedad, con el correr de los siglos la astronomía se basó en el método científico, lo que le permitió evolucionar y adquirir nuevos conocimientos. Por ejemplo, la astronomía pudo probar que hay otras 2 constelaciones que deberían ser 2 signos del zodíaco. ¿Por qué? En realidad, podríamos considerar 14 signos y no solo 12. Bueno, acá pasa con lo que pasa con las personas que no son rigurosas, y lo que crispa un poco es que una persona que hable de ciencia sea tan poco rigurosa. Primero y principal, la astrología también avanzó y generó conocimientos nuevos, no solo en la astronomía. También avanzó, hoy en día hay un montón de escuelas modernas, por ejemplo, de la astrología humanista, o transpersonal, o psicológica. Son todos movimientos nuevos las cosas que se están aprendiendo y enseñando en este momento. Primero. Segundo, si la astrología no es estudiada con el método científico que él explicó mal y yo más o menos intenté explicar acá resumidamente, no es porque la astrología no le interese estudiarlo de esa manera, sino que porque a los científicos no les interesa. O sea, si uno va a hacer un doctorado de psicología o de astronomía, de lo que sea, intenta estudiar alguno de los métodos astrológicos científicamente por el método hipotético deductivo,
no tenés ningún director de tesis para hacer una investigación de doctorado, siempre se necesita director de tesis, ningún director de tesis que se quiera manchar las manos, que se quiera manchar su currículum haciendo una investigación astrológica. Entonces, porque si fuera por eso, entonces tampoco la sociología se podría estudiar con el método científico, porque no accedemos de forma directa a la historia, accedemos de forma indirecta a la historia. Tampoco se podría estudiar la psicología con el método científico. O sea, nada que haya que estudiarlo estadísticamente. La astrología se podría estudiar con el método estadístico científico. ¿Por qué no lo hacen? Si hay ciertas cuestiones que se pueden ver. ¿Por qué los científicos no se preocupan por eso? Porque lo que les dije antes. Tampoco la climatología o la meteorología, que son dos disciplinas distintas, se podrían estudiar con el método científico, si es como está diciendo él. Vamos a seguir un poquito más. El primero es Ofiuco. Se ubica entre Escorpio y Sagitario y sería para los nacidos entre el 30 Claro, porque él lo que está fijándose es en los movimientos que hubo en las constelaciones y las nuevas constelaciones que pueden aparecer y tomarse en cuenta para una nueva astrología. Hay investigaciones que se están haciendo, evidentemente él no está informado de esto, pero la astrología occidental que se usa mayoritariamente en Occidente se basa en el punto vernal de inicio de la astrología. A partir de ahí se basa, porque todos los signos se han movido. En ese sentido hay una astrología, por ejemplo, la astrología vedántica o la astrología hindú, que toman en cuenta estos movimientos, pero bueno, evidentemente él no lo sabe. En noviembre y el 17 de diciembre. Se cree que los babilonios ya sabían de su existencia, pero que eliminaron este signo para que el número sea 12, al igual que los meses del año. El segundo es Cetus y su periodo es muy breve, solo unas horas entre el 27 y 28 de marzo. Puede ser. Pero hay otro les digo, hay puntos de vista astrológicos que toman en cuenta estas cosas. No quiere decir que él diga que no lo toman en cuenta los astrólogos, no quiere decir que todos los astrólogos no lo tomen en cuenta. Este muchacho ya no me lo estoy tomando muy en serio. Fío de la astronomía que la astrología no se ha ocupado de resolver. En 2016 la NASA lo puso sobre la mesa. Vamos a ver eso. Resulta que el eje de la Tierra gira lentamente y da una vuelta completa cada 25.776 años. Bien. O sea, cada 130 siglos se invierten las estaciones. Perfecto. De esta forma, desde que los babilonios calcularon los signos hace unos 5.000 años, cambió la forma en la que el Sol apunta a las constelaciones. Esto ya lo explicamos hace un ratito. La astrología se basa en ese punto de inicio, que podríamos pensar como el punto vernal, para decirlo de alguna manera. No es exactamente eso, pero no importa. Y hay otros puntos de vista de astrología que toman en cuenta estos movimientos que el muchacho los desconoce. Por ejemplo, la vedántica. La NASA informó cuáles serían las nuevas fechas de los signos, aunque se encargaron de aclarar que ellos no hacen astrología. Si no hacen astrología, ¿por qué O sea, si no hacen astrología, ¿por qué dicen cuáles serían las fechas de los signos? ¿Qué están haciendo entonces? Y además astronomía. No se olvidaron de Ofiuco y lo incluyeron. Muy bien. O sea que no hacen astrología, pero opinan. ¿Cuál es tu signo según la NASA? Pausa el video ahora. Y si no, seguimos en 3, 2, 1. Seguí. Hay otras respuestas que la astrología ha tenido problemas para resolver. Vamos a ver, porque capaz no es la astrología que tuvo problemas para resolver, sino que él no investigó lo suficiente. También podría ser eso, ¿no? El caso de los mellizos. Se trata de dos personas que nacen con minutos de diferencia en el mismo lugar. Es decir, la posición de los astros. Bueno, por ejemplo, la astrología psicológica, humanista o transpersonal es la que se está ocupando muy seriamente de este tema, de algo que se llama las energías que están en luz y las energías que están en sombra. Y además los movimientos de los planetas más rápidos cuando hay diferencias por segundos o por minutos en el nacimiento. Dice él que la astrología no se ocupó, pero él desconoce que hay muchos astrólogos que se ocupan de eso. Astros en sus nacimientos es similar y seguramente sus cartas astrales sean las mismas. Sin embargo, es evidente que los mellizos tienen personalidades muy distintas. En la misma línea se realizaron estudios acerca de las predicciones que realiza el horóscopo, que dieron lugar al llamado efecto Forer. Un psicólogo con ese apellido les realizó un test de personalidad a sus estudiantes. Mira qué interesante. Luego les dio los resultados. Bien. La trampa del estudio es que a todos les dio la misma devolución y la gran mayoría de ellos estuvo de acuerdo con los resultados del test. Perfecto. ¿Cómo lo hizo? Bueno, hay varias causas que influyen.
El sujeto tiene que creer en la autoridad del que lo evalúa y Claro. pensar que el análisis se aplica solo a él. Claro. Pero además, Eso se llama fascinación, ¿no? el análisis debe enumerar sobre todo atributos positivos y realizar afirmaciones vagas en las que muchas personas se puedan sentir identificadas. Muy bien, o sea que este estudio que este psicólogo hizo afirmaciones vagas en las que muchas personas se sientan identificadas y positivas. Es el estudio que este psicólogo hizo. ¿Está bien? El mismo ¿Y? Forer reconoció que el resultado que entregó lo extrajo de horóscopos. Por ejemplo, Lo de horóscopos. Pero el horóscopo y la astrología no es lo mismo, hay que ver cómo estaban hechos esos horóscopos. O sea, la astrología no dice cosas abstractas. Habíamos dicho antes, por ejemplo, no es lo mismo decirle a una persona que es imaginativa, desordenada, poco racional, que decirle que es una persona ordenada, muy racional y muy disciplinada. ¿Qué tiene de abstracto eso? Yo, por ejemplo, soy un taurino. O sea, a mí me dicen a vos, no te interesa mucho la comida, no te importa mucho el contacto con el cuerpo, cuando hay algo intelectual te olvidas de los placeres. Y yo le digo, te estás equivocando de acá a la China, porque es algo muy concreto. Pero este hombre tomó cosas muy abstractas, porque tomó el horóscopo. O sea, este hombre, en vez de hablar con un astrólogo y armar algo serio, tomó algo de un horóscopo. Todos sabemos que los horóscopos en su mayoría no están hechos seriamente. Habría que ver cómo está, o sea, si quiere realmente hacer un método científico, ver cómo está hecho ese horóscopo que tomó. Perdón, se me traba la lengua con este muchacho. El horóscopo generalmente está hecho por personas que ni siquiera son astrólogos. Yo conozco personas que trabajaron en diarios muy importantes, grandes diarios argentinos, por así decirle, que el horóscopo hacían tatetí a ver quién lo hacía ese día. Hoy en día escribí vos, y escribían cualquier cosa, y algunos por azar le pegaban, y la idea era esa, en el horóscopo la idea era escribir cosas abstractas. Se entiende que entonces la axiomática que hay de fondo en este estudio está totalmente incorrecta y nada tiene que ver con los estudios serios que hay de astrología. una parte del texto que les dio a sus estudiantes dice: a veces eres extrovertido, afable y sociable, Sí. mientras que otras veces eres introvertido, precavido y reservado. Es Ajá. decir, cuestiones que se contradicen y que de una forma u otra están cerca de abarcar a casi todo el mundo. Sí, pero no es el caso de la astrología. La astrología no. La astrología en todo caso podría capaz hacer algún señalamiento, por ejemplo, que en ámbitos familiares una persona es más extrovertida, en ámbitos, o sea, cuando logra, digamos, hacer como un clan en donde está, y en otros lugares es introvertido. Además, la personalidad introvertida y extrovertida lo introvertido y lo extrovertido es un constructo junguiano, o sea que se está mezclando una disciplina que puede hacerse, pero habría que saberlo, ¿no? Habría que saber si eso de lo introvertido y lo extrovertido lo tomó directamente de los constructos junguianos o lo tomó del horóscopo, del diario de que él sacó del horóscopo, porque si es así no tendría valor, ¿no? Para responder a estos planteos, los astrólogos recurren a expresiones como que la astrología solo se puede demostrar mediante la experiencia vital. ¿Quién? Yo soy director de una escuela de astrología y nunca diría semejante pavada. O sea, si vamos a tomar a los que dijeron algunos astrólogos que hablaron medias pavadas, y sí, pero me parece que este muchacho tendría que tomar referentes más serios. Capaz no tomó referentes serios de la astrología este muchacho. Es decir, tratan de ¿Cómo se llama? No sé cómo. recurren a expresiones propias de la religión. La diferencia es que las religiones, en general, reconocen que se basan en la fe. Plantean que la razón alcanza el conocimiento hasta un punto y que luego hay cuestiones que escapan y que son territorio de la fe. Sí. La astrología, sin embargo, parecería justificar sus afirmaciones por medio de la razón, aunque en realidad recurren a cuestiones de fe sin reconocerlo directamente. Claro, pero todo este análisis que está haciendo en esta parte del video se basa en unas frases que hicieron algunos astrólogos que es equivocada, como se trata de sentir. No es así. Además, perdón, no, hay otra diferencia con la religión, que no la está mencionando. Vamos a ver si la menciona, vamos a darle una oportunidad. Si volvemos al principio, podemos entender por qué hay tantos millennials que dan lugar a la astrología. ¿Por qué? Muchos estudios han demostrado que cada vez menos personas dicen, por ejemplo, creer en Dios. Sí. Sin embargo, la necesidad de una vida espiritual los conduce a buscar respuestas en otros lugares. Así llegan, por ejemplo, a la astrología, una religión cool que se supo adaptar Una religión cool. a la generación que creció en la década del 90. Entonces, ¿tiene la astrología pretensión?
Estoy anonadado. O sea, este hombre se dice científico, se dice riguroso. ¿Cuál es tu nombre? La religión de los millennials. Mira vos, Platón era millennial, Einstein era millennial, Aristóteles era millennial para él. Mira vos, mira Albert Einstein, Lao Tse, pero bueno, Lao Tse capaz para él es religión, entonces no. André Breton, o sea, todos estos, Levi Strauss era un millennial para él, ¿no? Evidentemente, Einstein, sos un millennial, crees en cualquier cosa, ¿cómo vas a creer en la astrología? Porque Einstein es astrólogo, ¿saben? La religión es un modo de vida, es un dogma para ser un modo de vida. En cambio, la astrología es un modo de conocimiento, es un método de conocimiento de la psiquis y del universo. Es un lenguaje simbólico, son dos cosas distintas. Mezcla cualquier verdura con cualquier otra verdura. Por ejemplo, una persona siendo musulmán podría ser astrólogo o podría estar en contra de la astrología. O hay cristianos que son astrólogos o que están en contra de la astrología. Además, habría que ver si en esa investigación que hizo, si es realmente científica, en la cual las personas que dejan de creer en Dios son los que están creyendo en la astrología, porque por lo que yo sepa, la mayoría de los estudiantes y personas astrólogos creen en Dios, son teístas, o sea, creen en alguna manera de expresar a Dios. Lo que podría decirse es que capaz no creen tanto en la iglesia, y capaz lo que este muchacho no está mencionando es por qué Aristóteles, Platón, etcétera, un montón de... Todos los científicos en la antigüedad eran astrólogos y por qué dejaron de serlo. No está mencionando un elemento fundamental de la historia él, que fue que en el 1500, en el siglo XVI, un papa llamado Sixto V prohibió la astrología y la prohibió también en el ejercicio de la ciencia. O sea que cuando la ciencia, las disciplinas científicas dejaron de preocuparse y de estudiar la astrología con el método científico que estaba en ese momento, fue a pedido de la iglesia. O sea que las personas que más ciegamente niegan la astrología, más caso están haciendo a Sixto V, el papa que estuvo entre 1580 y 1587 de la iglesia. O sea, más cristianos religiosos son en este sentido. Porque claramente este video, que ya no sé si lo voy a terminar de ver o no, está hablando desde un punto de vista, desde la creencia personal de la persona que está hablando. O sea, Platón era astrólogo, Aristóteles era astrólogo, vos no sos astrólogo. Bueno, lo lamento mucho. Vos decís que los millennials, ¿cómo es tu nombre? No, porque no sé tu nombre. O sea, Jung era astrólogo. ¿Sabían ustedes que Freud también le gustaba la astrología? Pero vos no, hay algunos astrólogos, los científicos, según él, los científicos, dicen que la astrología hay que tirarla a la basura. Mira vos. Así que mucho cuidado con este tipo de personajes que hablan como si fuesen serios. A ver, que ni siquiera pone su nombre, porque yo no sé cuál es tu nombre, sé que tu canal se llama Un Mundo Inmenso, pero no sé cuál es tu nombre como para, digamos, dar la cara. Yo soy el licenciado Gastón Gandolfi, soy director de una escuela de astrología, y me parece que lo que estás diciendo es una parvasada y dañino para la inteligencia y para el conocimiento de justamente los millennials, que a la vez no tiene nada de despreciable una persona por ser millennial, ¿no? O sea, como que dice como que son los millennials, esos que no sirven para nada. Me da un poco de pudor orgánico este video. Muchos astrólogos dirán que en los términos de la ciencia actual, en realidad no. Que la astrología tiene otra forma de construir conocimiento distinta al método científico. No dijimos eso, lo que dijimos es que si no se estudió más con el método científico es a pedido de la iglesia y porque hoy en día no lo hacen, pero tranquilamente se podría generar conocimiento y estudiar la astrología con el método científico, tranquilamente. Y que de esta forma, si es o no una ciencia, sería secundario. El planteo es que sí. No es tan secundario. Si bien con la ciencia se puede mandar un cohete al espacio, con la astrología se puede gestionar la propia vida. Así, la astrología quedaría liberada de las críticas cientificistas. Él dice que todo eso lo decimos para quedarnos liberados de... Claro, estamos tan preocupados los astrólogos por lo que dicen personas con los conocimientos tan rigurosos como los que vos tenés. Perdón, que ya estoy medio esto no es beligerante. Cierto, porque detrás de las predicciones de la astrología existe cierto tinte de pretensión científica. Es decir, se realizan afirmaciones como si fuera ciencia
no nos tira una, no nos tira un centro, porque es lo menos objetivo que vi sobre la astrología, porque no nos tira un centro. O sea, dale, para vos la astrología solo es predecir, dale, ¿dónde? Estás hablando de algo que claramente no conocés nada de ello. Pero después no se compromete. El hombre habla de ciencia y hace un video sobre algo que desconoce totalmente. Está claro, o sea, ya está. Y parta una conjetura no validada sobre otra conjetura no validada, no comprobada sobre otra. Es una cosa maravillosa. Con el método científico. El resultado de esto es que podemos considerar a la astrología como una pseudociencia. Que para vos eso es descartable. Las pseudociencias son las disciplinas que presentan información que parece científica, sí, pero que no sigue el método o no puede ser comprobada. En esta lista suelen incluirse algunas muy distintas, como la homeopatía, la grafología, la numerología, la alquimia y hasta incluso el psicoanálisis. Pero si hay gente que dice que estas disciplinas les sirven, ¿esto significa que sus conocimientos deban ser todos desechados? A ver si nos tira un centro. En realidad, no necesariamente. No necesariamente. Bueno, gracias, macanudo estuvo, Gracias. Trata de diferenciar el lenguaje científico. Esa pobre gente que necesita, ¿no? Te agradezco. Esa pobre gente despreciable que está ahí. Se parece, como una especie de Mickey Vainilla. Lo conocen a Mickey. Es el Mickey Vainilla de los científicos. Esa gente que necesita de la astrología, ¿no? Esa cosa que con la que no te metes, pero... Sí. ¿Vos qué opinas de la astrología? Todo lo que te dije ¿Te recién. parece que sirve o es una estafa? Déjanos tu comentario. ¿Te parece que sirve o es una estafa, no? Bien, viste, en un mundo inmenso. Yo te voy a decir una cosa, vos que no sé tu nombre. En un mundo inmenso existen los grises. Eso que vos no estás mencionando. Eso de sirve o es una estafa. Existen los grises también, porque también podríamos decir que la politología sirve o es una estafa. La climatología sirve o es una estafa, ¿no? La historia sirve. ¿Hay historia objetiva? ¿Hay historiadores objetivos? ¿O es una estafa? ¿No se puede decir eso de todas las ciencias? Vamos, muchacho, sos grande, tenés vos de que sos grande, tenés unos 30 y pico de años. Ya tenés que empezar de a poquito a ser un poquito más riguroso con los videos que haces. Muchísimas gracias. Lamento mucho tener que haberme puesto medio beligerante, pero realmente sentía que de forma indirecta, de forma sutil, se estaban poniendo muy agresivos, sutilmente, destructivos, con críticas destructivas, planteadas sutilmente hacia una disciplina que seguramente los que están viendo este video, este canal, aman. Así que espero que este video sirva para esclarecer un poquito y ahuyentar un poquito a esta gente que con muy poca rigurosidad, con muy pocos estudios, con muy pocos conocimientos, incluso pocos conocimientos científicos, hablan de cosas que no saben. Muchísimas gracias, soy el licenciado Gastón Gandolfi, el director de la Escuela Báraca. Espero que les guste el canal y que me sigan viendo, que se suscriban y que pongan me gusta si les gustó y no me gusta si no me gustó. Hasta, chao.